continuación paso a presentaros el ponente de esta tarde, el historiador Íñigo Mugueta, a quien agradecemos su colaboración en Jaquimiña. Íñigo Mugueta es un profesor en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pública de Navarra desde el año 2008, donde trabaja en dos líneas fundamentales de investigación. Por un lado, realiza investigaciones relacionadas con la historia económica de la Edad Media, con especial interés en los aspectos relacionados con la industria siderúrgica, el comercio y la fiscalidad. Estas investigaciones se enmarcan dentro de la pertenencia al Grupo de Investigación de Excelencia José María Lacarra de la Universidad Pública de Navarra, a la Red de Investigación Interuniversitaria Arca Comunis y al Consejo de Redacción del Glosario de Fiscalidad Medieval. En segundo lugar, desarrolla otra línea de investigación ligada a sus tareas docentes en la Universidad Pública de Navarra sobre las representaciones sociales de la historia en la sociedad digital. En este ámbito ha participado en los últimos años en el proyecto de investigación Historia y videojuegos, el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el pasado medieval. Asimismo, forma parte del grupo de investigación TEC 2.0 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta línea, desde este año, organiza el campus escolar de verano Historia y Videojuegos en la Universidad Pública de Navarra para alumnos de educación secundaria. Así que si estáis interesados en ello, cuando acabe la conferencia podéis preguntarle. Y Íñigo Mugueta es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y doctor por la Universidad Pública de Navarra desde el año 2006 y disfrutó de una beca postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia durante 2 años en las universidades de Toulouse y Lyon. Ha organizado y participado en numerosos congresos de ámbito nacional e internacional, con aportaciones sobre la historia del Reino de Navarra entre los siglos XII al XV y sobre la enseñanza de la historia. Y los resultados de sus trabajos han sido publicados también en diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Agradecemos a Íñigo Mugueta su participación en Jaquimiña y nos alegramos de que inicie este nuevo ciclo en Tudela. Adelante. Muy bien. Sí, pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir a Tudela, porque yo soy profesor de la Universidad Pública de Navarra, pero no tenemos muchas oportunidades de venir a Tudela, así que con esta sala tan chula que tenemos aquí, pues estoy muy contento también de poder participar en el programa Jaquimiña, porque me da la posibilidad de tener un poco más contacto con vosotros, porque yo soy profesor sobre todo de magisterio y también del máster de formación de profesorado de secundaria, de manera que estamos dando clase a los que un día de mañana pueden ser vuestros profesores de historia o quizás hay alguno que ya le hemos dado clase de vuestros profesores. Y además también soy el responsable del examen de historia que tendréis en selectividad o en la EBAU dentro de un par de años, así que dentro de un par de años igual os acordáis de mí cuando empecéis a estudiar ese examen que a día de hoy os reconozco que es horroroso y que a mí no me gusta nada. Espero cambiarlo para cuando lleguéis vosotros, porque ya veis que a mí me gusta una historia un poco diferente, una historia que desde luego es más divertida, porque a mí me parece que la historia es divertida. Aquí me han dicho que sois de distintos colegios, luego no estáis coaccionados, no hay profesores por aquí que os puedan coaccionar. Entonces os voy a hacer una pregunta. Bueno, vamos a clasificaros, ¿vale? A ver si me podéis responder, levantáis la mano, ¿vale? ¿A cuántos de vosotros vamos a hacer 3 categorías? Los que os gusta muchísimo la historia, os gusta mucho la historia, decís, no, a mí sin duda me gusta la historia. Luego habrá otros que seguramente decís, no, a mí es que la historia no me gusta nada. Y luego habrá algunos que decís, bueno, sí, sin más. Entonces, a ver, ¿a quién diría que me gusta la historia sin dudarlo? Qué pocos. ¿Y a los que no les gusta nada la historia? O sea, que todos estáis en sin más. Los de sin más, la voy a levantar la mano. Sin más. No me lo puedo creer. Bueno, yo lo que os vengo a contar es que la historia es muy divertida y además, ya que estamos en la Universidad Pública de Navarra, lo que sí que os voy a decir es que probablemente vosotros estáis en cuarto de la ESO, ¿sí? ¿Todos? Probablemente para cuando vosotros lleguéis a la Universidad Pública de Navarra ya tenga un grado de Historia y Patrimonio, que lo estamos
trabajando ahora para que por fin pueda haber una carrera de letras en la universidad pública. Entonces, bueno, hay una posibilidad de estudiar historia y yo también voy a hacer un poco de publicidad en nuestro futuro grado de historia, ¿no? Aunque claro, como no me habéis levantado la mano, pues entonces no sé, ¿eh? Bien, bueno, yo, como veis aquí, no sé si se puede apagar eso. Sí, ahí, tanto igual. No. Sí, ahí se ve mejor, sí. Bueno, como veis, yo trabajo sobre algo que a mí me apasiona, que es la historia, pero también sobre otra cosa que también me apasiona, que son los videojuegos, y que me apasionan desde que yo era pequeño. Yo soy un videojugador compulsivo. El otro día, hablando con un experto, me decía, todos los videojugadores se especializan en algo, en un tipo de videojuego. Digo, yo no, yo en todos, yo me engancho a todos. Entonces, bueno, en estas investigaciones nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los videojuegos. Y ya vais a ver, conforme vamos avanzando, no solo voy a hablar de videojuegos, pero también vamos a hablar de videojuegos. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para daros la chapa. No. Bueno, nuestro proyecto de investigación, lo voy a poner aquí. Bueno, ahí estamos. Nuestro proyecto de investigación, bueno, si queréis seguirme, estoy en Twitter, tengo mi blog, os pongo ahí. Bueno, más o menos trato de colgar cosas que puedan ser interesantes, tanto en Twitter como en el blog. Y bueno, ahí estoy si queréis, o sea, que trato de hacer cosas que sean que se puedan entender, que no sean excesivamente elevadas ni complicadas de entender. Nuestro proyecto de investigación, decía, es este que tenéis aquí, pues son estos dos, el que tenemos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es este grupo TEC 2.0, pero que está muy unido al proyecto de investigación que tenemos ahí arriba, que se titula Historia y Videojuegos. No sé si conocéis a Kiko Béjar, que es un locutor de videojuegos que aparece en el canal Neox y en alguna cadena de radio y tal. Y él, cuando me entrevistaba, porque bueno, entramos en contacto y tal, me entrevistó en la radio y estaba como alucinado, ¿no? Pero me decía, pero tú de verdad que eres profesor en la universidad y estás haciendo cosas de videojuegos. Digo, de verdad que te lo prometo que estoy haciendo, son cosas serias. No estoy haciendo el tonto, porque parece que cuando trabajamos sobre videojuegos estamos haciendo, o vamos a decir tonterías, o vamos a estar jugando ahí con la Play, haciendo el tonto. No, bueno, pues estamos haciendo cosas serias en torno a los videojuegos. Y estamos uniendo, sobre todo, historia y videojuegos, que son dos cosas que, como os he dicho antes, a mí me apasionan. Y que, sobre todo, forman parte de un género de videojuegos muy concreto. O sea, hay muchos videojuegos históricos que molan mucho, que son muy chulos, que están muy bien hechos y que os animo a que juguéis algunos de ellos. Bueno, pero como yo tengo que trabajar, como yo soy un profesor de universidad y tengo que trabajar cosas serias y tengo que trabajar desde planteamientos que sean también pues universitarios, pues tengo que manejar algunas ideas que a lo mejor son un poco ya más complicadas. Y la primera de ellas es esta que tenéis en la pizarra, el concepto de representación social, ¿vale? El concepto de representación social es algo que se inventó, lo tengo aquí, este señor, que es casi, debemos decir que es el padre de la psicología social, Serge Moscovici, un señor muy famoso, murió hace unos años. Su hijo, de hecho, es el actual comisario europeo de Economía, así que es un personaje famoso, Pierre Moscovici. Bueno, y este señor se inventó este concepto de representación social. ¿Qué es una representación social? Pues es lo que entendemos a veces, lo que en la sociedad entendemos por un concepto, por una idea, que no tiene que ser exactamente lo mismo que diría un especialista en esa idea. Es decir, una representación social es una simplificación que nos ayuda a comprender una idea. Nosotros no podemos estar siempre manejando conceptos o ideas que son súper elevados, como si fuésemos profesores de universidad, ni siquiera yo, porque yo a lo mejor en historia puedo entender muy bien las cosas, pero si me preguntáis por algo de física o algo de química, pues no tengo ni idea, y por lo tanto yo necesito que me simplifiquen ese conocimiento. Y muchas veces hablamos de cosas, vamos a poner muchos ejemplos, y vais a ver
cómo manejamos las representaciones sociales, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que manejar las representaciones sociales a veces es importante. Y paso de diapositiva. No sé si conocéis a este jugador de baloncesto, pues sois muy jovencitos, pero este jugador de baloncesto es Earvin Magic Johnson. Bueno, todo el mundo lo conocía como Magic Johnson en los años 80. Súper famoso. Daba unas asistencias mágicas, por eso lo de Magic. Era un jugador en base impresionante, muy alto para ser base. Pero este jugador, en un momento dado, era súper conocido. Eran los dos jugadores más conocidos del momento, eran Michael Jordan, que seguramente os sonará, y Magic Johnson. Entonces, este jugador de repente anunció, un día salió en la televisión anunciando que era seropositivo, que tenía el SIDA. ¿Qué pasa? Que hasta entonces la enfermedad del SIDA en los años 80 se asociaba a la drogadicción y a la homosexualidad. Y todo el mundo que cogía la enfermedad del SIDA prácticamente era un marginado social. Bueno, tú eres se decía sidoso, ¿no? Era alguien que se le despreciaba, porque o bien era homosexual o porque bien era un drogadicto. ¿Qué pasa? Que este muchacho de repente dijo: yo soy seropositivo, tengo el SIDA. Y automáticamente cambió la visión que tenía, no solo en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Cambió la representación social de la enfermedad del SIDA. ¿Por qué? Porque este señor, todo el mundo sabía que llevaba una vida muy sana. Era deportista, todo el mundo sabía que se cuidaba muchísimo. Y lo que todo el mundo sabía también es que era clarísimamente heterosexual. Porque, vamos, se le conocían novias a porrón, ¿eh? De manera que, con aquello, cambió la mentalidad sobre la enfermedad del SIDA. Y eso hizo que los casos de SIDA en el mundo empezasen a retroceder por vez primera. Es decir, cómo el tener más información y de repente cambiar la visión que se tenía sobre algo, cambiar la representación social, hizo que se pudiera empezar a curar una enfermedad importantísima. Claro, los médicos se han dado cuenta de esto enseguida. Y entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo cuando empezó hace un par de años? Habréis oído la enfermedad, el brote del ébola tan fuerte. Bueno, los médicos sabían que lo que había que hacer era, más que intentar curar el ébola con una vacuna o lo que sea, era informar a la gente y cambiar la mentalidad sobre cómo se contagiaba el ébola. Entonces eso es lo que hicieron, empezar a informar, unas campañas bestiales de información que fueron las que consiguieron realmente que la gente dejara de tener contacto, supiera muy bien cómo se contagiaba el ébola, y eso es lo que frenó el ébola, es decir, trabajar sobre la representación social. Fijaros lo importante que puede llegar a ser. Lo que pasa es que la representación social, por un lado, puede ser súper equivocada, o podemos trabajar sobre ella y hacer que sea muy buena, y eso nos puede ayudar. Entonces, bueno, esto me lo salto, que es un poco rollo. En historia, vale, porque hemos hablado de la representación social así, sin más, y ahora vamos a hablar de las representaciones sociales en historia, las que tienen que ver con lo mío, que es la historia. Vale, esas representaciones sociales, como veis ahí, yo os he puesto, por un lado, los lugares en los que podemos encontrar las representaciones sociales de la historia más habituales, que pueden ser el cine histórico, los videojuegos, la novela histórica, el cómic, la ópera incluso, para decir más, las redes sociales. Y por otro lado, los trabajos que empiezan a hacer los historiadores en la actualidad. Como veis, empiezan a estudiar sobre Roma, las cruzadas, Esparta, Egipto, Troya, los vikingos. Pero esos trabajos que yo señalo ahí son trabajos hechos por historiadores, no que empiezan a investigar ahí, sí, lo que pasaba en el siglo VI antes de Cristo. No. Son trabajos que empiezan a hacer sobre lo que la gente cree ahora sobre Roma, lo que la gente cree ahora sobre los celtas. Y es algo que realmente es muy curioso, la información que tenemos. Cuando hablamos de la música celta, ¿no? Y empezamos a oír unas gaitas y unas cosas, ¿realmente sabemos cómo era la música de los celtas? No sabemos nada de cómo era la música de los celtas, no tenemos información sobre eso. Bueno, aquí os pongo la bibliografía. Espero que los profesores os empiecen a enseñar a citar libros. ¿Os enseñan autor, año y todo esto? Bueno, en el momento que lleguéis a la universidad es importante que empecéis a saber citar un libro con su autor, su año, su título. Yo esto insisto mucho a mis alumnos en el primer año de carrera. Hay que empezar a trabajar científicamente. Eso lo podéis hacer desde ya, que ya sois muy mayores. Yo cito un libro y le pongo aquí el título completo con el autor y tal. Bueno, aquí tenéis las citas de todos esos libros, son referencias
de libros. Hay un montón. Bueno, y aquí tenemos el caso de Esparta, ¿no? Que es un caso fantástico que os voy a poner para que veáis un poco cómo funciona una representación social, ¿no? Resulta que, claro, ¿habéis visto la película 300? No sé si la habéis visto. Es una majadería, desde el punto de vista histórico es una majadería, una locura absoluta. No tiene nada que ver con la realidad. Pero todo el mundo conoce esa película, que habéis visto. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa porque en el año 2010, vamos a poner aquí, en el año 2010 la selección española ganó el Mundial de Sudáfrica, ¿vale? Inmediatamente después, después de ganar, los jugadores viajan a Madrid a celebrar con la gente, ¿no? Y hay 500.000 personas que les esperan en la explanada del Rey de Madrid. Ellos se iban a subir en un escenario y entonces hay un jugador de la selección española que todavía juega, que es Pepe Reina, que es muy gracioso, coge el micrófono y empieza a hacer de speaker. Lo vais a ver. Lo gracioso del asunto es que lo que hace es comunicarse con toda esa gente, esas 500.000 personas, y para comunicarse, ¿sabéis lo que hace? Utiliza un elemento de la historia. Y les habla de historia. ¿Es posible que Pepe Reina hable a 500.000 personas de historia? Sí, y ellos le contestan. ¿Pero cómo? Vamos a verlo. Voy a bajar un poco la voz porque he visto que está un poco alto. No quiero que nos quedemos sordos. Bueno, ahí a ver qué tal se oye. Escuchad a Pepe Reina, ¿eh? ¡Espartano! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Ves? Utiliza el tema de Esparta para comunicarse con toda esa gente. Pero, claro, yo no sé si habéis estudiado Esparta y Atenas, las polis griegas en el colegio, en el instituto. Seguro que sí, algo sobre las polis griegas y Grecia y tal. Bueno, una cosa os digo, si algunos ciudadanos o personas de la antigüedad no eran ignorantes, esos eran los ciudadanos espartiatas, porque recibían lo que se llamaba la agogé, que es una educación especial, militar, pero también intelectual. O sea que si vamos a hacer lo de la U, es un estereotipo, es una representación social. ¿Con qué relacionamos a los espartanos? Con que eran unos brutos. Eran unos brutos y ya está, eran unos bestias, eran unos violentos, eran unos... Eso es lo que nosotros... Oye, pero es que si alguna sociedad de la historia estaba bien educada, era la sociedad espartana. Pero aquí estamos con una simplificación. Fijaros, el carácter de simplificación se ve ahí muy bien. Cuando, por ejemplo, ¿veis a Sergio Ramos? Como él también lo entiende, porque efectivamente tiene ese carácter de simplificación. No son jugadores de fútbol, no son grandes catedráticos, pero esa comunicación se establece entre ellos. Entonces, esto es lo que es una representación social. Que cualquiera la entiende, cualquiera la maneja. La representación social es algo que vamos a ir manejando. Y que normalmente hablamos de ello. Y bueno, vamos a ver otros casos. Una cuestión importante es que la historia hoy en día se ha convertido en un producto de consumo masivo. Es decir, lo vamos a ver por todas partes. Tenemos la historia presente en la calle, en todas partes. Eso es muy interesante para gente como yo, porque vamos a tener trabajo para historiadores, para gente que queráis ser historiadores, ellos me habían dicho, que les gustaba la historia, pues si queréis por casualidad estudiar historia, hay trabajo, hay mercado, cada vez hay más cosas que hacer, y no solo siendo profesor. Un ejemplo, en la calle. En la calle tenemos la historia permanentemente. Cuando vamos a las barracas, a la feria, lo que sea, siempre aparece el castillo del terror. Y es un castillo que es medieval, pero que además tiene algunos elementos que igual no son del todo medievales, como el orco, el troll, etc. No son del todo históricos. Y arriba, unos hinchables de niños, pues aparece otro castillo medieval, pero con un dragón, como veis ahí. Y si me voy al bar,
de repente tengo la máquina tragaperras y me pone vikingos, o Troya, o lo que sea. Es decir, que la historia se necesita y se usa en todas partes. Y fijaros esa máquina tragaperras, como tenemos otra simplificación, otra representación social. ¿Veis a la chica que aparece ahí apoyada en la máquina tragaperras? Esa chica, pues ya veis que tiene una vestimenta típica para surcar el mar del norte en Escandinavia, porque os imagináis la temperatura que hace allí, agradabilísima, pues así, medio desnuda, para subirte. Está subida en un barco, eso no lo veis, pero vamos, se tiene que estar pasando de muerte. Agradabilísimo paseo, ¿verdad? Un paseo majísimo por allí, semidesnuda, ¿no? Si estuviese en el Caribe aún, pero ¿qué pasa? Que tenemos una representación social. ¿Por qué sabemos que es vikinga? Porque lleva un casco con cuernos y porque es rubia. ¿Los vikingos llevaban cascos con cuernos? No. Pero nosotros sabemos que es vikinga porque lleva un casco con cuernos. Tremendo. O sea, eso es una representación social, pero es una simplificación súper burda que nos hace no entender nada de la historia. ¿Y qué me decís de cuando nos disfrazamos? Y me pongo el traje de romano y empiezo a decir y empiezo a decir las cosas que todos sabemos, ¿no? Porque sabemos 4 cositas, entonces, ¿eso qué son? Todo representaciones sociales. Entonces, los que van a morir te saludan, y tal, y así, con el dedo para arriba y tal. Y todo eso son cosas ciertas. Son tópicos. Nos ponemos un traje de una época que sea histórica y empezamos a usar tópicos a todas horas, ¿no? Y en algunos casos son tópicos que tienen una base histórica más o menos, y en otras son tópicos que no tienen nada que ver con la historia. Y en la calle, y fijaros esto es ya actualidad, esto ya es Navarra, ¿no? Ya nos metemos en cosas que conocemos más. En el estadio del Salar, fijaros una pancarta con los escudos de Navarra. En el año 2012 una manifestación entera sobre Navarra y tal, y reivindicando sobre la conquista de 1512. Incluso podría ser, yo creo que todavía se puede, comprar online camisetas, sudaderas y cosas sobre la conquista de Navarra y tal. ¿Por qué? Porque nos interesa la historia, porque y como os digo, hay un mercado. A la gente le interesa la historia y sobre todo a la gente, y esto es lo que más me interesa a mí, la gente compra la historia. Y la compra masivamente. Y por eso, insisto, tenemos un mercado que está en la calle, ya sea para asesorar a las máquinas tragaperras, ya sea para vender camisetas, ya sea para lo que sea. También, ¿dónde lo encontramos? En Internet. En Internet, bueno, fantástico. En Internet, fantástico. Lo que aparece aquí no lo podéis ver, pero dice: el medievo oscuro es un tiempo apocalíptico en que se empieza a decir una serie de tonterías sobre los hombres lobo y las brujas y los bosques y tal, pero es que eso es una página que la consultan, está ahí un poco vieja, pero la consultaban montones de adolescentes ahí informando en el medievo oscuro, ¿qué es eso? El medievo oscuro no existe, pero ahí tenemos una nueva representación social, la Edad Media como algo súper oscuro, donde hay hombres lobo y brujas y ¿qué más quieres? De todo, ¿no? Esto me lo he saltado. Por ejemplo, un profesor de secundaria, que es Sergio García Pujades, publicó este estudio donde les preguntaba a sus alumnos, fijaros, son alumnos como vosotros, eran de los azules, primero de la ESO, los rojos, segundo de la ESO, verdes, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, los morados. Y les hacía preguntas sobre, para ver qué respuestas le daban, sobre una Edad Media fantástica y una Edad Media oscura. Y había alumnos pues que o bien creían que en la Edad Media había orcos, o bien creían que en la Edad Media, cosas, o que era una época oscura, o le daban respuestas sobre eso. Bueno, la Edad Media no es diferente de la Edad Antigua o de la Edad... yo fui hace poco al Castillo de Loarre, que es un castillo súper precioso, y la guía turística nos estuvo a contar los guarros que eran en la época medieval. ¿Qué manía con la época medieval? ¿Y qué pasa? ¿Que los de la época anterior o la época posterior eran mucho más limpios? Bueno, hasta el siglo XX prácticamente todas las sociedades han sido bastante
forcas, vamos a decir, no te digo guarrillos, pues, pero dale con la Edad Media. ¿Por qué? Porque es un estereotipo, es una representación social. Asociamos la Edad Media con la barbaridad y tal. Y esto ya, yo no sé si vais a alucinar o no, os parecerá normal. Pero esto es una investigación que yo he hecho preguntando a mis alumnos de la universidad, ¿vale? Les pregunto, son de magisterio, de segundo de magisterio, luego tienen 19, 20 años. Y les pregunto, bueno, decidme series históricas. Y los tíos van y me dicen, Juego de Tronos, tú. Series históricas, Juego de Tronos. Bueno, Juego de Tronos salen dragones. O sea, no sé qué confusión puede haber con que es una serie de ficción, pero me dicen que es una serie histórica. Luego hay una confusión importante. ¿Por qué? Porque se relaciona esa época medieval con los dragones y tal, que no ves nada raro. Aquí no ves nada raro. ¿Dónde está lo que no es medieval? No, vuela, tal, y echa fuego por la boca. Eso no es medieval. Otros que me dicen, series históricas, Hércules. Hombre, Hércules es un personaje de la mitología, no es un personaje histórico. Pero me lo dicen, y oye, son universitarios los tíos. O ya vamos subiendo el nivel, y entonces digo, voy a preguntarles a los que son historiadores y quieren ser profesores de secundaria. Y les digo, hablarme de la Edad Media. ¿Cómo es para vosotros la Edad Media? Y fijaros lo que me dicen. 3 de ellos me dicen, relacionan, digo, ¿con qué relacionáis la Edad Media? Y 3 de ellos me dicen, con la oscuridad. Que había menos luz que en otras épocas. ¿Oscurecía antes? ¿O cómo es esto? O no había luz eléctrica, pero es que en Roma tampoco había luz eléctrica, y en el siglo XVI o XVII o XVIII tampoco había luz eléctrica. ¿Por qué es más oscura la Edad Media? Es otro tópico. Pero fijaros otro tópico que puede ser aún más, que puede hacer más daño. Donde dice, o sea, ahí, por allí donde está, ahora no lo veo. Ah, sí, ahí al fondo. Fijaros, eran 10 alumnos, 10 tíos que quieren ser profesores de secundaria de historia. Y de los 10, solo 2 me mencionan el arte a la hora de relacionarlo con la Edad Media. ¿Qué? O sea, que solo relacionáis la Edad Media con la oscuridad y no sé qué, y no me mencionáis el arte gótico, el arte románico. ¿Por qué? Porque de nuevo está actuando un estereotipo, y fijaros, al más alto nivel, es decir, ya con tíos que quieren ser profesores. Y no mencionan el arte. ¿Qué pasa? ¿Me van a enseñar el arte gótico cuando lleguen a secundaria? Vosotros lo habéis visto, ¿no? Por suerte en los libros siempre hay un capítulo para el arte, aunque siempre va al final, ¿no? Primero se estudia la política, luego la sociedad, y el arte al final, no sé por qué, pero es así. Bueno, y en los medios de comunicación, bueno, si cogéis un diario deportivo, eso es fantástico, es el reino de los estereotipos. Se dicen, no se dicen más que tonterías. Bueno, ya ves, héroes de la Reconquista, sí, los de Madrid. O Potsche, emperador alemán en Maracaná, solo porque ha metido un gol. O los jugadores de balonmano, hispanos, ahí como si fuesen gladiadores, ¿no? Bueno, todo comparaciones así, que son simplificaciones, pero que nos entendemos perfectamente. Hispanos, sí, los jugadores de balonmano son como gladiadores, tal, lo entendemos muy bien. De manera que, bueno, hay que conocer el tópico, pero hombre, también conviene que sepamos ir más allá. Y luego en los medios de comunicación tenemos cosas también que pueden ser graciosas, como aquí a José Mota, haciendo de doña Jimena, la mujer del Cid Campeador, como si fuera, en vez de Españoles por el Mundo, que había un programa, Españoles por el Tiempo, ¿no? Y hace una serie de gags y tal, que son simpáticos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. Entonces hace unos chistes de historia y la gente lo ve, y muy bien de gente que ve el programa, o que veía el programa de José Mota. Bueno, para que veáis un poco también cómo funcionan los medios de comunicación, este es el ejemplo de la tumba del faraón Tutankamón. Esto es uno de los casos de generación de una representación social totalmente equivocada en un tiempo récord. Porque en el otoño de 1924 hubo una expedición que fue a Egipto a buscar bueno, en el valle, a hacer una excavación en el Valle de los Reyes, y lo que se encontraron fue con la tumba no abierta del emperador Tutankamón. Abrieron la tumba con los sellos y todo,
Y bueno, pues empezaron la excavación. En la primavera siguiente, el impulsor de la excavación, que había sido Lord Carnarvon, murió. Y a partir de allí, una novelista sugirió que en el sello que habían roto para entrar en la tumba del faraón había una maldición. Y que Lord Carnarvon había muerto por culpa de la maldición. A partir de ahí, la prensa inglesa, que sigue siendo muy amarillista como entonces, empezó a buscar por todos los rincones de Egipto gente que se había muerto y que había pasado por allí cerca de la excavación, ¿no? Y entonces empezaron a crear la teoría de la maldición del emperador Tutankamón, del faraón Tutankamón. Se había roto ese sello y entonces había habido una maldición y todos iban muriendo misteriosamente. Fantástico, ¿no? No sirvió de nada que en los años siguientes los científicos demostraran que la gente había muerto por causas naturales y que, es más, porque hicieron un análisis años después de cuál era la edad media con la que habían muerto todos los que habían participado en la excavación. Y era normal, perfectamente normal, igual que cualquier sector de la población, que había tenido una edad de función parecida. Se demostró científicamente que no. Howard Carter, el arqueólogo que dirigió la excavación, se cansó de decir que ni había maldición ni nada. Da igual. 10 años después surgió la primera película de la momia. Y la momia iba así. Y se desplazaba y se movía, ¿no? Y lo malo es que luego surgió la momia 2, y la momia 3, y la momia 4, y la momia 5, y la momia 6, puedo seguir. Un montón de películas horrorosas en las que la momia iba haciendo maldades por ahí. Todo basado en una tontería, en un artículo falso y absurdo de una novelista que a partir de ahí, eso sí, hizo fama. Todos los periodistas se pusieron a buscar la maldición y al final, ¿qué tenemos hoy? Pues que efectivamente, mirad la momia, está entre los personajes típicos de Halloween. Ahí la tenemos. Ahí sabemos que la momia es un personaje maligno y tal. Y no sé si habéis visto la película de Tom Cruise que hay en los cines, pero ahora ya la momia, bueno, ahora nos volvemos locos con la momia. Ahora la momia ya tiene poderes mágicos y no sé qué. Imaginaros las pobres momias, que son unos pobres cadáveres que tienen más de 10.000 años en el ataúd y las han sacado. Pero hemos hecho un bolo de allí donde no había nada. ¿Lo veis? Yo sí. Tengo 2 hijas de 3 y 6 años y lo veo. No me neguéis, alguno lo habéis visto en la aplicación del plan. Bueno, este es Michael Caballero. Y Michael Caballero es un personaje muy curioso que lo están viendo todos los niños y conocéis perfectamente el clan, la aplicación del clan y tal, y cómo todos los niños ven Michael Caballero. Pero es que Michael Caballero sale con una bruja, un dragón, una serie de vikingos. Oye, que Michael Caballero lleva un traje típico de los siglos XIV y XV y los vikingos no podemos situarlos más allá del siglo X, con mucho. Por lo tanto, bueno, el anacronismo es de 400 años arriba, abajo, pero da igual. ¿Qué pasa? Que todo lo que sabemos sobre la Edad Media, todos los tópicos los metemos aquí en una serie infantil y se la echamos ahí a los niños, para que se líen bien. Y luego llega el profesor en clase y ¿qué hace? ¿Se vuelve loco ahí? No, sí, en la Edad Media había dragones y tal, ¿no? Porque estas ideas son muy atractivas y tienen mucha difusión, como podéis ver. Y ya si nos metemos en Juego de Tronos es que está tan bien hecha que si no es porque salen los caminantes blancos, o no sé cómo se llaman, y los dragones, uno se podría creer que es verdad. O sea que, ¿por qué no me voy a creer que son unos personajes que realmente a veces pueden dar a la confusión? Oye, ¿esto sería real? Si a un niño o a un adolescente le surge esa duda, oye, tampoco es una locura. Bueno, nosotros una cosa que hemos hecho es intentar identificar los gustos que tienen la gente, por qué a la gente le gusta la historia a través de un videojuego, que es un videojuego que se llama Force of Empires, no sé si lo conocéis, es un videojuego de estrategia con montones de jugadores en todo el mundo, montones quiero decir, a miles, no sé si pueden ser millones, pero si llegan al millón, pero cientos de miles sí, en todo el mundo.
Lo que hemos hecho es analizar los nombres que dan, se juegan en alianzas, como quizás conozcáis Clash of Clans, porque lo habréis tenido, Clash Royale, que se juega en el móvil y se juega por alianzas. Pues esto nosotros lo que hemos hecho es analizar los nombres que les ponen a sus alianzas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que a la gente, la historia les gusta, porque luego lo dicen, les gusta mucho, pero pasan de todo. Se ponen a ponerle el nombre a su clan y entonces dicen, como nos gusta la historia, le ponemos la Legión Celestial. Hombre, la Legión iba bien, pero ya con Celestial la hemos liado. O qué sé yo, o los caballeros, qué sé yo, oscuros. Bueno, pues caballeros podría ser bien, ¿no? Y está bien, caballeros templarios, hombre, es un nombre histórico, pero la gente que dice caballeros oscuros, bueno, pues ahí ya la hemos liado. Vamos a ver el tópico y la mezcla de elementos. Bueno, sin más, hemos analizado en distintos países y los videojuegos que hemos usado son algunos de estos que son gratuitos online y que participan muchísimas personas y hemos ido siguiendo pues la participación que tiene esa gente en los videojuegos. Hay muchísimos, ¿eh? Otra cosa que hemos hecho es ir a ver lo que dicen sobre sí mismos en esas alianzas. Y en esas alianzas nos encontramos como en esta, Spartan. Y entonces los propios miembros de esa alianza que es Spartan dice, un poco de historia. El ejército espartano era la fuerza militar de la ciudad-estado de Esparta, una de las más importantes en la historia de la antigua Grecia. Y empieza a dar aquí unos datos que están muy bien. O sea que en este gremio, en esta alianza, había alguien que sabía de historia. Pero luego nos encontramos cosas como esta otra que dicen Santus Sónico, un gremio épico en un mundo místico. Wow, esto ya ahí se les ha ido la pinza completamente, ¿no? Esto ni histórico ni nada. Pero sí que van diciendo cosas como si les gustase la historia. Luego otros, la Guardia de la Noche, aquí aludiendo al Juego de Tronos, ¿no? Bueno. Para que veáis un ejemplo de cómo todo esto puede perturbar muchísimo el conocimiento de la historia. Y es el caso de los góticos. Igual en clase alguno tiene algún compañero que le gusta el tema de los góticos y cómo visten y todo eso. Pues en realidad ya sabéis que esta tribu urbana de los góticos en inglés se autollaman goths. La traducción correcta serían godos, no góticos, pero nosotros lo hemos traducido como góticos. ¿Cuál es el resultado? Que mucha gente relaciona hoy el gótico con lo negro, con el color negro, con la oscuridad, con los cementerios, algo terrible. Pero fijaros en la diapositiva cómo es el arte gótico. ¿Cómo es? El arte gótico es color, es luminosidad. Representa una espiritualidad totalmente distinta, que se eleva hacia arriba, que no es oscura. En todo caso, si hubiese un arte oscuro en la Edad Media sería el románico, el anterior, pero el gótico ni hablar. Fijaros esta imagen de la Sainte-Chapelle, si no tiene luminosidad y colorido. O aquella otra representación sobre una tabla pintada, completamente colorida. Pero hoy, en cambio, si nos fijamos, si pensamos en la palabra gótico, seguro que a todos os venía a la mente, si no os digo yo esto, os venía a la mente el color negro y todos los estereotipos ligados a la tribu gótica. ¿De dónde viene esto? Pues de que en el siglo... Claro, es muy complicado. Dices, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser? Pues porque en el siglo XIX hubo todo un género literario de novelas que tenían un poquito de novelas de terror y casi todos los autores las ambientaban en la época medieval y hablaban de arquitecturas góticas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el género de cine de terror cogió la ambientación de esas novelas, una ambientación gótica. Y de ahí, bueno, pues de distintas maneras ha ido saltando, de manera que nosotros asociamos el terror al gótico. Y yo, que soy especialista en historia medieval, me tiro de los pelos. Lo veo como puede ser. Eso nos hace no entender las cosas. Bueno. Como dice en esta imagen, pues yo lo que creo es que hoy en día podemos comernos la historia con la cuchara, la estamos consumiendo en los medios de comunicación, como hemos visto en todas partes.
y tenemos la posibilidad, si tenemos la posibilidad de consumirla, tenemos la posibilidad de venderla. Así que si algunos sois emprendedores y tenéis mentalidad empresarial, una de las posibilidades de futuro es hacer negocio con la historia. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque igual me ahorro todos estos rollos que tengo por aquí. Sí, cuarto. O sea, que tengo cuánto tiempo, Cuarto de hora y vale. luego Sí. una hora y luego se les da tiempo para hacer Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a saltarme cosas. Esto sí que me interesa más. Hoy muchas veces la gente entiende la tarea de los historiadores como la de una búsqueda de la verdad, como si fuésemos unas especies de héroes. ¿Habéis visto el Código Da Vinci? El historiador que es Tom Hanks, el actor, el historiador resuelve un misterio tremendo y poco menos que salva a la humanidad gracias a sus conocimientos históricos. Pero es que en Hollywood hay más historiadores, son estos que aparecen aquí. Indiana Jones es un historiador, es un arqueólogo. Y por supuesto, Lara Croft, si habéis visto las películas, también. Y no solo habla 200 idiomas, sino que además pega tiros como una loca y conoce todos los museos y todas las piezas arqueológicas del mundo y, joder, es la leche. Os aseguro que conozco muchísimos historiadores. Y ninguno pega tiros ni sabría acertarle a nada con la escopeta. Pero esto es lo que tenemos aquí, tanto con Indiana Jones como con Lara Croft. Y casi todos o luchan contra los nazis o consiguen encontrar una conspiración y encontrar la verdad y tal. El oficio de historiador es apasionante, yo os lo prometo, pero no peleamos con nadie, No nos pegamos con nadie, no pegamos tiros, no vamos con el látigo. Y aún así, insisto, es apasionante encontrar en una excavación una pieza que no había aparecido nunca o algo que se parece a otra cosa que había habido en otro sitio. Eso es chulísimo, es apasionante. Pero quizás no es tan apasionante como esto que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que muchas veces se entienden las cosas mal y aparece gente que sí que lo que nos plantea es que, o nos plantea la historia como un descubrimiento de la verdad, porque está oculta y tal. Y entonces sí que, yo os pongo algunos ejemplos de historiadores que no son historiadores profesionales, porque en su vida profesional se han dedicado a otra cosa, como es el caso de este libro que tenéis aquí, de Pedro Sarque, que lo que hace es dedicarse a decir que todos los historiadores estamos equivocados, no tenemos ni idea y además estamos poco menos que ocultando la verdad a los ciudadanos. Bueno, insisto, los historiadores a veces hacemos cosas que para nosotros son apasionantes, pero son avances pequeñitos y vamos poquito a poco poniendo piedrecitas. Y si hay algún historiador que de repente ha descubierto algo que nadie más sabía, desconfiad. Esto no lo sabe nadie, esto lo digo yo. No. Y un historiador va un poquito, otro poquito, y vamos descubriendo cositas pequeñitas. Los grandes descubridores y los grandes ingenios, pues igual están en física o en otras. Nosotros vamos piedrecita a piedrecita y aún así, insisto, es apasionante. Una cosa que ocurre hoy en día también es que poco a poco, como dice este autor que tenéis aquí, Vicente Verdú, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que ese mercado para la historia cada vez se extiende más. Y para que veáis esta encuesta que la acabo de hacer yo en las últimas semanas, y que es una encuesta sobre el videojuego ese sobre el que hemos trabajado, Forces Empires, en la que preguntaba a los jugadores, a través de un blog, lo hice, la encuesta, y les preguntaba, ¿qué edad tenéis? Miradlo, la edad que tienen los videojugadores de ese videojuego. El 45% es mayor de 40 años. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más gente que de una manera u otra compra la historia. Porque como dice Vicente Verdú en este libro que habla del capitalismo de ficción, cada vez hay más productos virtuales que comprar y ahí la historia tiene un mercado muy potente. Bueno, en el mundo de los videojuegos, y ya no solo en el mundo de los videojuegos, sino en el mundo de la ficción en general, hay gente
Y por favor, no... A ver cómo digo esto. Esto de los frikis a mí me pone de muy mal café. ¿Qué es un friki? Es un tío que es capaz de leer un montón, de seguir a lo mejor en otro idioma las cosas que le gustan. ¿Eso es un friki? No, eso es un tío que está ultra especializado y que está preparándose y que tiene muy cerca el poder desempeñar una profesión. Os voy a contar un caso de un chico que en un congreso hace poco me contaba un profesor bastante importante catalán. Él estaba buscando chicos que les gustasen los videojuegos y tal, porque le interesaba le interesaba conocer ese tema. Y entonces fueron a un instituto y un chaval como vosotros, ¿no? Y preguntó, bueno, ¿a alguien que le gusten los videojuegos? Sí, tenemos aquí un pesado que no sabemos, no le interesa nada, saca muy malas notas y está todo el día ahí con el ordenador, no sabemos muy bien lo que hace. Y le fue a entrevistar. Eso me interesa, dijo Daniel Casani, que se llama el profesor. Eso me interesa. Y le entrevistó. ¿Y sabéis lo que hacía ese chico? Ese chico le interesaba mucho el manga desde que estaba en primaria. Y se leía el manga todo lo que podía. Cuando llegó a secundaria ya no había manga en castellano que se pudiera leer. Pues había leído todo. Ni películas que pudiera ver. Y ya en secundaria empezó a ver que él tenía necesidad de verla en otros idiomas y empezó a ver en inglés. Y se le acabó, lo había visto todo. Y entonces dijo, bueno, tengo que ir a la fuente principal del manga, que sabéis que está en Japón. Y el chico decidió ver en japonés. No entendía nada. Lógico, ¿no? ¿Qué hizo? Tengo que estudiar japonés. Se compró unos libros de japonés y empezó a estudiar japonés. En cuarto de la ESO sabía japonés. Al menos sabía japonés como para entender las películas de manga. Y entonces se le ocurrió, bueno, claro, si sé japonés y me sé todas las películas de manga, pues voy a abrir un canal de YouTube y lo que voy a hacer es subtitular las películas en japonés, las voy a subtitular, no sé si las subtitular en catalán o en español, pues las subtitulaba y las colgaba en YouTube. Imaginar el torrente de visitas que podía tener este chico en YouTube. No solo es que tuviera, sino es que todo el mundo le preguntaba, ¿has visto? ¿Qué hay? ¿Has visto? El chico estaba en clase y estaba deseando volver a su casa. ¿Por qué? Porque prácticamente era un profesional. Era un profesional. Y los profesores decían, que no saben lo que hace, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando hablamos de un friki, ojo con un friki. A ver si vamos a estar hablando de un tío que es capaz de desarrollar una profesión que es flipantemente chula en el futuro, como este chico. Este chico es capaz de dedicarse al manga y de ser el que más sabe de manga y de tener una profesión el día de mañana. Así que no descartéis que que lo que sabéis sea interesante, porque ¿qué pasa? Que si no sabemos música clásica no tenemos cultura. Yo sé un montón del Señor de los Anillos y de Juego de Tronos y de todas las narrativas que a mí me parecen chulísimas. ¿Qué pasa? Que yo no tengo cultura, tengo una cultura diferente, porque he vivido en una época diferente. Y no dejéis que nadie os diga que lo que sabéis no sirve, puede servir perfectamente y podéis tener una cultura muy interesante. Y no dejéis que nadie llame friki a nadie, porque ese friki a lo mejor tiene mucho que decir y es un tío súper experto, que tiene un conocimiento importantísimo. Bueno, ahora ya sí que tengo que estar en el tiempo justo. Bueno, un ejemplo, y voy a dar dos ejemplos y con esto ya me callo. De un trabajo de una colaboradora nuestra del proyecto que trabaja en Electronic Arts, una de las empresas de videojuegos más importantes del mundo. Y ella, que es filóloga, estudió filología, que en principio dice filología era para ser profesora de literatura y poco más. Bueno, pues esta chica, como sabía, filóloga, sabía inglés muy bien, y estudió algo también, luego un máster, no sé qué, de marketing. Y se metió en Electronic Arts. ¿Sabéis por qué la han fichado? Porque cada día es más importante que en los departamentos de marketing se maneje la narrativa. Es decir, gente que sea capaz de escribir. ¿Por qué? Porque los videojuegos empezaron haciendo un tratamiento del merchandising así. Y entonces, Mario Bros, que es uno de los primeros productos de los videojuegos, que salían uno de los primeros videojuegos, ¿cómo lo explotaban de marketing? Lo ponían en las latas de atún y en las tiritas y en las mochilas y por todas partes. ¿Os imagináis hoy a los personajes de Assassin's Creed en una lata de atún?
ni de coña lo ponen. No. Hoy en día, los servicios de marketing, ya con las contrataciones que hacen y los sitios donde ponen la publicidad, están haciendo que haya una coherencia entre el producto que tienen, que son los personajes del Assassin's, y lo que luego quieren vender. ¿Por qué? Porque los fans no tolerarían, los fans de Assassin's Creed no tolerarían hoy en día que alguno de los personajes, el Enzo o el Altair o cualquiera de ellos, aparezca en un bocata de nocilla o lo que sea. No, eso no puede ser. O sea, tiene que aparecer en algo chulo, o sea, una camiseta, vale, algo guay. Y entonces, por eso, cada vez más son importantes gente, como que puede ser alguien que estudia filología y oye, va y la contratan en Electronic Arts. Este ejemplo no, voy a ir a este otro. Otro chico, bueno, pues la chica era Bárbara, que es colaboradora nuestra del proyecto. Y aquí un colaborador, pero que participó solo en una charla, que es Adrián Liza. Adrián Liza es un tío alucinante. Es un tío que estudió Bellas Artes y que de repente un día le ofrecieron un curso de diseño por ordenador. Y dijo, va, como yo pinto muy bien, voy a hacerlo. Bueno, hoy en día trabaja en Ubisoft, la empresa que hace Assassin's Creed. Y su trabajo es increíble. O sea, es puro arte. Es puro arte. O sea, diseña, él es especialista en diseño de paisajes. Los paisajes que pinta, imaginados a veces. Pinta un árbol. ¿Sabéis cómo le hicieron el casting para entrar en Ubisoft? Era, vais a estar aquí 8 horas seguidas. Y tenéis que darme en las 8 horas 3 modelos distintos de árbol. Era un árbol lo que había hecho. 3 propuestas distintas de un árbol para un mundo mágico. Bueno, su trabajo es increíble, absolutamente. Increíble. Y es un tipo que hizo Bellas Artes y que de repente encontró trabajo por la vía de los videojuegos. Bueno, y lo que quiero decir así, como suma de todo esto que os digo, es que, bueno, como veis, hoy en día manejamos la historia por todas partes, no solo la historia, sino en general las humanidades. Y estudiar humanidades siempre puede tener una solución, pero sí, hay que tener una formación muy buena. ¿Qué era Bárbara Abad? Bárbara Abad era una experta en videojuegos, se lo sabe todo de videojuegos. Además, habla inglés perfecto. Además, había estudiado filología y tenía un máster en marketing. Es decir, hay que formarse mucho, pero si te formas mucho, hay trabajos apasionantes. Y el mundo de la historia y el mundo de las humanidades en general es un mundo donde no se engañen, va a haber trabajo en el futuro, pero hay que saber buscárselo. Uno no puede ser solo filólogo, uno no puede ser solo historiador, sino que tiene que empezar a ver en conjunto. Y a lo mejor entender que uno va a ser historiador, pero no va a ser profesor, sino que puede tener una empresa de las cosas más insospechadas. Y esto es lo que quería deciros. Un mensaje positivo para que el día de mañana os animéis a estudiar. Si no es historia, una humanidad, porque si os lo curráis bien, hay mercado. Y hay posibilidades de futuro y de trabajos chulísimos. Y no dejéis que os digan frikis si os gustan algunas cosas de estas, porque todo esto son nuevas culturas, nuevas formas de cultura. Y eso sí, seguramente no se lo contéis a vuestros abuelos, porque no lo van a entender. Yo después de una conferencia sobre videojuegos en Mallorca, en la que había estado una catedrática ya muy mayor que se iba a jubilar, en la comida después me dijo, bueno, no se quería sentar conmigo, digo, que no te voy a hablar, te puedo hablar de otras cosas que no sean de videojuegos, pero la mujer se iba huyendo, ¿no? Bueno, hay gente que no lo va a entender nunca, pero vosotros sí, porque ya vivís en un mundo que es en el que vivimos, que es más real. Y bueno, ya está. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Yo tengo una amiga estudiando una carrera de historia que también está haciendo un curso de filosofía. Y esta chica se está especializando justo en lo mismo que tú has dicho, en historia medieval. Y lo que me dijo esta chica es que está muy preocupada del día del futuro porque ella no quiere formarse ni en magisterio ni ningún tipo de cosa así. Y no sabe en qué va a trabajar el día del futuro. ¿Qué le recomendarías a esta chica qué hacer? Pues que se mueva,
que se mueva, que se siga formando y que vea qué cosas son las que le gustan. Porque a lo mejor hay una vía de trabajo que no tiene por qué ser. Lo que pasa es que a veces, no, yo voy a estudiar historia y voy a ser profesor. Bueno, pues no tiene por qué. Hay muchas cosas. Seguramente si le gusta la historia por algo. Y hay algo que le llevó a estudiar historia. Algo, una novela, unas películas, Entonces, moverse, empezar a indagar sobre aquello que te gusta y ser un apasionado y saber el que más de eso que es lo que te gusta. Y entonces, ¿por qué? Porque es apasionante, porque es divertido, emplear el tiempo y luego les puedes dar... Yo luego siempre he salido y me he ido con mis compañeros de bares y tal, pero cuando llego a casa, pues me pongo a hacer cosas, soy inquieto, me pongo a mirar y no estar... Las redes sociales uno pierde mucho tiempo, hay veces que perdemos mucho tiempo y en definitiva no perder el tiempo, estar siempre haciendo cosas. Porque cuando estás siempre haciendo cosas, siempre se te va a ocurrir. Somos todos muy listos. Yo, vosotros, todos somos muy listos. Si empleamos el tiempo, seguramente nos va a ir bien. Entonces, la cosa es ver lo que nos gusta y sobre todo formarnos para ser cada vez mejores en lo que nos gusta. Y probablemente cuando te estés formando, llega un momento en el que veas el hueco y digas, ahí es donde yo encajo. Pero hay que ir buscando moverse aquí y allá. Y cuando vas buscando, a veces encuentras, igual no encuentras lo que pensabas, pero de repente encuentras algo. Bueno. No os voy a responder mal, Luego, si queréis estudiar historia en la OCNA, Pamplona, también os trataremos bien. Yo no suspendo mucho. Ahora, antes suspendí un poco más.